No se diga más por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida al buen amigo de Ligne Ascensión, ministro de Obras Públicas, además de uno de los más importantes dirigentes del PRM. Bienvenido. Ministro, Cuidado. antes de hablar, no se me asuste, no se Estamos aquí todos. Como hoy atentos. es viernes, antes de empezar a hablar de los temas de obras públicas, de gobierno, de política, que también vamos a hablar hoy, ¿qué hace usted los viernes? Bueno, este caballero tiene la virtud que me ha sacado sonrisa en entrevista. Bueno, señores, muy buenos días, muy complacido Bienvenido. de estar con ustedes. Mira, los viernes normalmente es un día para mí igual que los otros días en cuanto a la carga de trabajo. En jueves y viernes, en algunas ocasiones, lo utilizo para ir a supervisar obras. Salgo de la oficina, por eso ando así. De aquí voy para supervisar la construcción del tribunal, del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Inclusive allá estaré con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien nos acompañará en esa inspección. Pero me suelo poner así un poquito, romper con la formalidad y la rigidez que a veces nos imponen las posiciones que ocupamos. Pero cuando terminan esos recorridos, esas inspecciones, un traguito, una cenita. No. Mira, los viernes no, yo suelo más los sábados. Okay. Los sábados, cuando no estoy con el presidente en el interior o no estoy en actividades políticas, me voy al Conde. Ahí tengo Conde con Meriño. Una peñita. Conde con Meriño con un amigo hermano, Héctor Pérez Mirambó, desde el año 1985. No había nacido ninguno de ustedes. Estoy yo frecuentando ese lugar y siempre ahí me encuentro con personas que ese es el punto de convergencia, de ver. Yo soy una persona con un espíritu un poquito bohemio, aunque se me ve muy formal, pero soy un poco bohemio. Me gusta el arte, me gusta la música, la poesía, la pintura, el arte en todas sus manifestaciones, Alex. La belleza en todas sus manifestaciones. Usted va a tener que venir otro día para que hablemos de esos temas. Pero vamos a volver a nuestra realidad. Vamos a hablar, vamos a empezar por gestión, por gobierno, por rendición de cuentas que acaba de ocurrir el día martes, para luego entrar en política, que no se nos va a ir de aquí sin hablar de política, por supuesto. Pero en el tema de la rendición de cuentas del presidente, el presidente hizo media hora habló de obra pública. Sí, hizo un recorrido por muchas obras, sí, cosa que supongo sorprendió a muchos de los que venían desde hace mucho tiempo escuchando que este es un gobierno sin obras, que este es un gobierno que no puede mostrar una sola obra, que el presidente Abinader no hay una obra que muestre el discurso de la oposición. Quien lo escuchó y tenía eso en mente, quien escuchó el discurso, dijo, pero ven acá, sí hay muchas obras. Cuéntenos cuál es la realidad, cuántas obras se han hecho en esta gestión en estos casi 4 años y cómo va el tema, más allá de lo que dijo el presidente en el discurso. Al presidente le faltó tiempo para hablar de las obras públicas y de otras grandes realizaciones que viene desarrollando el gobierno. Un discurso de cerca de 2 horas. Hubo temas y aspectos que por una razón, reitero, de tiempo, no pudo abordar, y otros solamente lo abordó de modo bastante resumido. Mira, el hablar de que este gobierno no ha hecho realizaciones físicas, ya de eso no se puede hablar. No se puede hablar porque la contundencia de los hechos, las obras físicas, no se pueden ocultar. Si yo digo que estoy interviniendo, que construimos, terminamos la extensión de la hípica, los que viven por ahí saben si estoy hablando verdad o estoy hablando mentira. Si hablo de que la autopista de San Isidro se llevó de 2 a 8 carriles, las personas que viven ahí saben si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira, y inclusive los que empezaron con ese discurso hoy están entrampados en su propia realidad, porque hablaban a la población ver que lo que decían no se correspondía con la realidad. Es parte
de ese bajo posicionamiento que quienes asumieron ese discurso hoy tienen, y es en muy buena medida el resultado o el reflejo de ese tipo de acciones, de políticas, de estrategias o de tácticas que provocaron los resultados de las recién pasadas elecciones. No voy a teorizar ni hablar, oye, ya aquí no hay que hablar de encuesta, aquí lo que hay que hablar es de un hecho controvertido, que fue el resultado electoral del pasado 18 de febrero. Y tiene que ver con todo ello, esa construcción sobre elementos que se desmoronaron. Y yo, cuando me hablaban de esto y me decían, mira que fulano Perencejo está diciendo que ustedes no están diciendo, no están construyendo obras, yo decía, díganlo, oye, ojalá lo amplifíquenlo más, que lo digan más alto, porque cuando se concluyan las obras o las propias poblaciones en donde se están desarrollando son los primeros que van a desmentir y van a conocer las intenciones de quienes han asumido este discurso. Quiero decirles, y vengo a hablar no solamente de obras públicas, sino de las realizaciones que en diversos aspectos ha desarrollado el gobierno. En 8 años, los dos presidentes que han antecedido al actual gobierno duraron los dos 8 años. El mérito que reconozco, yo soy una persona que reconozco las cosas buenas que hace el otro. El metro de Santo Domingo fue una iniciativa correcta del gobierno de Leonel Fernández. Se hizo una línea del metro, o 2 líneas del metro en su gobierno. Danilo Medina en los 8 años la extendió, hizo una extensión e hizo la primera línea de teleférico. 8 años los dos. En 4 años, que va a cumplir en agosto el presidente Luis Abinader, una extensión de la línea del metro, ampliación de la línea 1. Hoy tiene más carros la línea 1 y 2 líneas de teleféricos. Teleférico de los Alcarrizos, teleférico de Santiago que se va a inaugurar en pocos días, pero un monorriel en Santiago. Entonces fíjate cómo en 4 años, partiendo de un aspecto positivo, no lo digo a modo de crítica, sino estoy partiendo de una iniciativa o una política pública de transporte positiva, el teleférico y el metro positiva, pero fíjate cómo en 4 años este gobierno de Luis Abinader hace lo mismo, inclusive supera el de Danilo, que hizo 2 líneas, una línea de teleférico. Este gobierno ya lleva 2 e inicia otra tercera, que irá de Santo Domingo Oeste al kilómetro 9, y un monorriel que no lo tenía Santiago de los Caballeros. Y así puedo decirte, mira, nosotros hemos ya inaugurado unas 311 obras. Mañana vamos a inaugurar... ¿El cuatrenio? Sí, durante el cuatrenio. Mañana vamos a inaugurar 2 obras más, que llegaremos ya a 313 obras inauguradas, pero centenares, cerca de 1000 trabajos puntuales, focalizados, realizados. Eso es sin hablarte de la cantidad de sectores que hemos asfaltado. Ahí yo no te estoy hablando de asfalto, ni te estoy hablando de aceras y contenes, que puedo decirte que durante esta gestión hemos aplicado en materia de asfalto más de 22 millones cuadrados de asfalto, y andamos ya en cerca de los 2.000 kilómetros de construcciones de aceras y contenes. O sea, 2.000 kilómetros es cruzar la isla de extremo a extremo, es irse de Samaná a Pedernales, de Dajabón o de Montecristi a Taigüey, hasta Punta Cana, por allá por Cabo Engaño. O sea, estamos hablando, y se cruza varias veces. O sea, lo que te estoy diciendo en contenes es cruzarla de una manera transversal varias veces, y después colocarle atravesarla entonces por el centro, y después otra mediana también. Entonces, estos son realizaciones que están ahí. Pero no solamente las realizaciones per se, que son importantes. Y escuchaba a alguien inclusive decir aquí, o referir aquí, de que hemos hecho, no, lo que han hecho es concluir lo que otros empezaron. Bueno, es parte también de la virtud que ha tenido
este gobierno de respetar la continuidad de Estado, la política de Estado, de entender de que cuando se invierte el dinero público en una realización de una obra y tú no la concluyes por atrofia política, porque es una pequeñez política no concluir lo que otro empezó, porque quien se perjudica es las poblaciones que deberían de beneficiarse de esa obra, pero además el propio erario, porque lo que hoy cuesta 2 pesos, mañana va a costar 3 o va a costar 6. Así es. Y te pongo 2 ejemplos. En el año 97, en el primer gobierno de Leonel Fernández, empezó la construcción de los circunvalación de los Alcarrizos. Wow. No se hizo. El contrato en ese entonces era, si mal no recuerdo, de 197 millones de pesos. No se hizo. No la hizo el gobierno de Hipólito Mejía, no la hizo el gobierno de Leonel otra vez que volvió 8 años, no la hizo en sus 8 años Danilo Medina. En este gobierno se está concluyendo. Ahora, ¿qué costó eso? Un contrato que era en principio de 197 millones de pesos, hoy va a salir por cerca de 3.000 o algo más de 3.000 millones, por lo siguiente. Primero por el costo en el tiempo, que pasó, claro. Pero pasó lo siguiente: sobre el trazado de la vía que estaba definido, se aposentaron miles de personas, de familias. Hoy hemos tenido que expropiar 1.300 viviendas para poder darle paso a la avenida. Entonces, ¿qué le ha costado esto? Pero además, si tú en ese tiempo, en casi 30 años, tú calculas el costo que le ha costado a los miles de ciudadanos que viven en los Alcarrizos, cómo eso ha afectado su calidad de vida. En los Alcarrizos es de los pocos lugares que no hay una plaza comercial, que no están las grandes tiendas de supermercado, porque no hay el espacio. Entonces, en esas condiciones no se desarrolla una comunidad. O sea, esa falta de continuidad de política de Estado, arribada por los gobiernos que he señalado, que es una inveterada costumbre, durante años invivienda, que la empezó el gobierno de Salvador Jorge Blanco, pululó y no se terminó, ahora es que se está terminando. O sea, acaban de concluir edificios que las personas ocupó en las condiciones de medio construir en que estaban, porque vinieron todos los gobiernos que ha tenido desde Jorge Blanco hacia acá, y ninguno había tenido la iniciativa de concluir estos trabajos porque lo inició otro gobierno. Entonces, una de las virtudes que debe de reconocérsele a este gobierno, más que establecerlo como una debilidad, es el hecho de que ha asumido una continuidad de política de Estado, y de los que nos enorgullecemos, y en obras públicas lo hemos hecho. Hemos tenido la valentía de que no es común, es una ave rara en nuestra política vernácula, de reconocer lo que otros hacen. Yo aquí he dicho, y he dicho en distintos medios, de que cuando nosotros llegamos encontramos la Comipol funcionando, la asistencia vial. Sí. Y había el temor de que por esa inveterada costumbre de que ha habido, de una especie de un velo de Penélope, de que cada vez que empieza un gobierno reempieza y reempieza y reempieza, de que eso se iba a descontinuar. Y yo garanticé, no que solamente la íbamos a mantener, sino de que la íbamos a mejorar. Sí. Encontramos un buen servicio, lo admito, lo reconozco, pero lo hemos extendido y puedo decir que lo hemos mejorado y lo hemos ampliado. Ministro, en esta rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader estableció todas esas obras entregadas, pero también anunció nuevas obras. Hay un tramo que para mí tiene un gran valor porque se ha vuelto muy inseguro para transitar, que es el tramo de la Plaza de la Bandera, la llamada Pintura. ¿Cuándo vamos por fin a dar ese primer Picasso y cuándo los dominicanos vamos a poder disfrutar? Bueno, este fue uno de los anuncios, de los grandes anuncios que en materia de obra física hizo el presidente Luis Abinader. Los inicios de los trabajos no solamente de pintura, sino también de lo que es la rotonda de la bandera, porque si tú solucionas pintura y no solucionas la bandera, cuando hablamos de pintura,
Estamos hablando de Isabel Aguilar con 27 de Sí. febrero. Y cuando hablamos de la rotonda de la Fuerza Armada, Luperón con 27 de febrero. Mira, esos trabajos están ya para empezar en cuestiones de pocas semanas. ¿Cómo? Estamos, sí. Fin. Ese que conjuntamente con la solución de los múltiples problemas que tiene la Jacobo Magluta, son unos trabajos que se harán con financiamiento proveniente del acuerdo Aerodón. que el presidente hizo, o el gobierno hizo con Aerodón. Esos fondos ya yo los tengo. ¿Cómo? Sí. Adiós. Sion papá. Parte de... Sion papá. Para los que me escuchan, amigos de los ajenos, no es que lo tengan en una cuenta, sino que están en las cuentas de obra pública. Viva Dios. Sí, no, el acuerdo implicaba que a los 10 días de firmado íbamos a recibir 300 millones de dólares y lo tenemos. O sea que lo digo como una muestra de seguridad y de garantía de que los trabajos se van a iniciar por temas financieros. No deberán de detenerse porque empezamos Hay liquidez. con la liquidez suficiente. Tenemos los Así, chelitos. Hay gracias. así es. Deligne, un caso que Y serán bien administrados. Un caso que ha preocupado mucho, perdóname, una pregunta de rigor hacia el público, es el tema lo que ha causado la caída del muro del paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez. Los trabajos o por lo menos la gente lo que ha podido ver es una poca cantidad de mano de obra y que esto ha hecho una ralentización de esto y los taponamientos no se aguantan. ¿Cuándo y cuál ha sido la causa también de si hay alguna ralentización en el trabajo y cuándo por fin podremos tener la apertura de ese túnel? Máximo, ahí se aplica la teoría de Albert Einstein de la relatividad. Sí. Las cosas en la vida son relativas. Uh-huh. Cuando tú estás en una buena presencia, en un buen momento, una hora te parece un minuto. Eso no es fácil. Cuando la tierra está temblando, No, un segundo. 5 segundos que es que dura, o 7 Sí. segundos que es que dura un temblor de Eternidad. tierra, te parece una eternidad. Y eso se aplica bien a esos trabajos que estamos desarrollando. Ahí el tiempo es una eternidad. Un día es una eternidad. Porque es algo que antes de esta situación era un lugar bastante conflictivo. Imagínate entonces agregándole a esto. Nosotros habíamos hablado de que estos trabajos estarían para febrero. Ayer concluyó febrero y tú dirás, bueno, pero no están, quedaron mal. Pasó lo siguiente. Tuvimos que tomar una decisión de si cerrándolo completamente lo terminábamos en febrero o cerrándolo parcialmente como se hizo, que solamente, como tú habrás observado, se cerraron solamente 2 carriles, los carriles del este hacia el oeste, en el sentido oeste-este, es decir, hacia el del norte se cerró. Sí. Y, el oeste-este se la tomó parte para del sur de este a oeste. se dejó abierto. Tomamos entonces la decisión de dejar esa parte, la parte sur, funcionando y sabíamos de que esto nos costaría por lo menos 3 semanas más, que es bastante, pero habría sido mucho más difícil haberlo cerrado completamente. Puedo decirte que no es verdad que ha habido poca mano de obra. Primero, el gran grueso de los trabajos se realizan en horario nocturno. Todos los días de que se empezó a intervenir, a las 10 de la noche se cierra totalmente. Y es ahí el gran grueso de mano de obra. Claro. En el día se hace lo que se debe de hacer y lo que está programado a hacer. Yo puedo decirte que ya toda la losa que colapsó, toda esa parte colapsada, ya fue vaciada. Se están colocando las vigas de coronación, pero además también todos los paramentos, aún los que se quedaron, se anclaron, se colocaron. Sí, vi que se está interviniendo anclajes, a ambos lados. Claro, Sí. se colocaron anclajes. Y yo puedo decirte que para mediados de marzo estamos ya habilitando de manera total ese punto. Por lo que, reitero, esta demora fue una demora conocida y planificada
ante esa decisión de cerrarlo completamente o perder 3 semanas más un poquito de problema, pero dejándolo parcialmente menos funcionando. traumático Así es. el tema durante. Ministro del IGNE, la oposición usa mucho los argumentos de que en este gobierno se ha reducido la inversión pública en infraestructura. Yo quisiera que usted nos dé luz con relación a eso y que nos haga una comparativa para entender los datos de la inversión pública que se ha hecho en este cuatrenio y si es posible compararlo con otros. Mira, la oposición, si yo estuviera o fuera asesor de la oposición, yo cambiaría los argumentos, porque la verdad es que los resultados no han sido los mejores para ellos, como se puede evidenciar. Entonces eso te dice a ti que ese tipo de argumentos y otros que ha tenido una credibilidad en una baja parte de la población. ¿Y por qué? Porque nosotros le caigamos bien a la población o al elector. No necesariamente, sino porque, te reitero, cuando las personas que viven en la carretera que va de Villa Elisa, en Montecristi, hasta Punta Rusia, La Ensenada, le hablan de baja inversión. Dicen, pero teníamos 40 años esperando esta carretera y esta gente la están construyendo. Cuando tú le hablas de baja inversión o cuando escuchan hablar de baja inversión, los que vivían y transitaban todas las tardes y todas las mañanas por la autopista de San Isidro, de manera tumultuosa, rabalizada, y hoy tienen una vía de 8 carriles. Dicen, oye, pero toda la vida nosotros estuvimos esperando esto y ahora es la primera vez que se hace. Entonces, fíjate, es el tipo de argumentos que se utilizan y de cosas que se dicen. Esta es una población inteligente. Por eso te lo explico de esa manera y te lo puedo traducir también en cifras. El año pasado nosotros invertimos, la inversión en infraestructura del Ministerio de Obras Públicas fue de 40,000 millones de pesos, la más alta en los últimos 10 años. Cumpliendo con la ley, porque antes era bueno con empresas que tenían financiamiento y llave abierta y proyectos llave en mano y sin licitar, contrataciones directas, sin registrar contratos en Contraloría. Y hoy nosotros, cumpliendo la ley, licitando, hemos hecho más de 900 procesos de licitación. Aquí nosotros encontramos el asfalto que se otorgaba de grado a grado y nosotros tenemos que hemos hecho y tenemos que hacer licitaciones porque así nos manda la ley, nos los exige también el presidente. No hay un solo contrato que estemos ejecutando que no esté registrado en la Contraloría de la República. Entonces, no obstante, cumpliendo la ley, puedo decirte de que podemos comparar los 4 años con cualquier 4 años y en 4 años nadie ha hecho más inversión y más realizaciones públicas de infraestructura que la que ha hecho este gobierno de Luis Abinader. Ministro, acabamos de salir de unas elecciones municipales en las que definitivamente el PRM no hay duda de que obtuvo un triunfo arrollador. Ya no recuerdo el número, pero cualquier cantidad, 85% de las alcaldías. Más de lo que incluso, de lo que incluso se había anticipado, ¿verdad? Y estamos ya en el camino en 70 días, más o menos es lo que queda de aquí al 19 de mayo para las presidenciales. Las encuestas muestran, por lo menos las que yo he visto, que no sé si son las mismas que usted ve, que la favorabilidad del presidente muestra que no hay manera de que haya una segunda vuelta, pero la oposición sigue apostando a eso. Es incluso posible que pudieran llegar a una alianza todavía es posible. Tienen 5 horas. Les quedan como 5 horas, ¿no? Sí. Que pudieran quizás pensar en un milagro y que puedan ir para tratar de ellos tienen como un 40, según dicen las encuestas, entre los dos partidos, o entre los tres. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Ya ustedes ganaron? ¿Ya se sienten triunfadores y ya están viendo qué van a seguir haciendo a partir de agosto? ¿O cómo lo están viendo? Alex, como buen dominicano,
somos seguidores del béisbol. Y yo recuerdo hace mucho tiempo un narrador de los Yankees de Nueva York que se llamaba Howard Cosell. Y Howard Cosell usaba una expresión que decía: el juego no se acaba hasta que se acaba y no se gana hasta que se gana. Yo soy de los que creo en eso, de que yo te puedo hablar de que ganamos en febrero, porque ya la Junta Central Electoral así lo certificó. En mayo, hacia mayo, todavía la Junta no lo ha certificado y por lo tanto todas las previsiones y toda la estrategia en materia orgánico-electoral que me corresponde junto a un formidable equipo que me acompaña, donde tengo la dicha y la fortuna de tener a Rafael Santos, Darío Castillo, Salvador Ramos, Dionisio de los Santos, Edgar Batista, Sigmund Freud, Robert Arias, y muchísimos otros. Caí en la trampa de mencionar nombres, que es lo más... Hoy van a pasar todo el día, pero a mí no me nombró. A mí no me mencionó. Bueno, cualquier cosa es por el tiempo que no me dieron en el programa. Culpa mía. Así es. Mira, entonces, nos estamos preparando para repetir la victoria de febrero, repetirla en mayo. Inclusive aquellos aspectos que sentimos que no funcionaron a cabalidad como lo planificamos, hacer correcciones. No hay una persona, inclusive voy a hablar en primera persona, más duro consigo mismo que yo. O sea, yo soy una gente totalmente autocrítico y veo las cosas de una perspectiva, trato de verlas de una perspectiva distinta como ven la gente, ven los demás las cosas. Por eso puedo decirte que las cosas van bien, no hay razones para que las cosas resulten de una manera distinta, porque las razones que han hecho que el presidente Luis Abinader no es magia, es trabajo. Es trabajo en el gobierno, es trabajo en lo político, es un estilo de gobernar distinto que ha establecido el presidente Luis Abinader. Es un afianzamiento de la institucionalidad, es darle al país lo que el país necesitaba. Las grandes movilizaciones, y fíjate que yo pudiera hablarte de la obra y arrogarme de decir que soy parte del protagonismo del posicionamiento del gobierno y del partido por el tema de las obras. Esto es importante, pero lo más importante, tú sabes que ha sido que este ha sido un presidente que ha levantado la bandera de la transparencia. Aquí las grandes movilizaciones que este país ha tenido en los últimos 40 años fueron las que se hicieron por transparencia, fueron las que se hicieron por la institucionalidad. Entonces, al haber levantado esta bandera e inclusive ir más allá de lo que probablemente la población exigía o esperaba, es lo que ha hecho que este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader tenga el posicionamiento que tiene, a veces hasta contrapelo de nosotros mismos, los que le acompañamos, que entendemos de que no, porque mucha gente están acostumbrados o estamos acostumbrados al viejo estilo de política, pero el primero que entendió y nos ha hecho, a fuerza de su liderazgo, entender de que las cosas cambiaron, de que este es un nuevo país y de lo que este país necesita y quiere es un afianzamiento de la institucionalidad, es la humildad de los funcionarios. Fíjate, anoche, y hago una infidencia, estábamos con Jean-Louis conversando con el presidente de que a veces hay funcionarios que llegan a los peajes y no tienen el paso rápido y quieren que le abran. Y se da, o sea, hay personas, a veces funcionarios medios y personas con la misma gente que andan conmigo, yo tengo que a veces que decirles, no, el comportamiento de ustedes tiene que ser este. Entonces, ¿qué dice el presidente? En el próximo gobierno, en el próximo consejo de gobierno, ese es un tema. Porque aquí nadie puede estar por encima de la norma y ningún funcionario, mientras más alta es su posición, es el que debe dar más el ejemplo. Entonces, este tipo de cosas que se ven pequeñas, esto sería algo simple, pero establece una diferencia. Y las diferencias son las que permiten que el ciudadano se forje una idea y decida
al momento en donde ejerce la máxima soberanía, que es en el voto, lo haga de una manera como lo ha venido haciendo en los últimos procesos. Luego de este tsunami de febrero en los pasillos de Palacio se dice que es con un 60. Sí, trabajamos para 60. Nuestra meta, en la vida, Máximo, uno tiene que tener meta. Tiene que tener un objetivo. Dicen los honroneros que cuando ellos se paran en el home, miran para allá, para el center. Sí. Y su mira es darle al center. Entonces, nuestra meta es ganar con un 60. Y nosotros, en las primarias, nos pusimos como meta de que íbamos a movilizar el 25% de nuestro padrón. Esa fue nuestra meta en la primaria. Tú lo recordarás. Bueno, nos equivocamos. Fue el 33%. Ahora nos pusimos como meta ganar el 70% de los municipios y los distritos. Nos volvimos a equivocar. Ganamos sobre 80%. Y ahora la meta que nos estamos poniendo es ganar con el 60%. Probablemente nos equivoquemos y sea un poco más del 60%. Ministro, hablemos de las senadurías. Las claves en las que pudiera todavía haber algún tipo de duda o que todo el mundo le está prestando más atención. Distrito Nacional, que es la fundamental, donde ya la pelea es entre Omar Fernández y Guillermo Moreno. Se decía que Omar era imbatible antes de anunciar a Guillermo Moreno. Lo decíamos en este espacio incluso. Sí. ¿Qué ha pasado después que se formalizó la candidatura y qué dicen las encuestas para este momento? Mira, primero, las senadurías para nosotros, en la misma importancia se la prestamos a la senaduría de Pedernales que a la senaduría del Distrito Nacional, porque son escaños que una vez cogidos son iguales. Evidentemente hay plazas como es el Distrito Nacional, que es una plaza emblemática. Y por lo tanto conlleva un enfoque distinto a otras plazas que tienen otras características. Además, el elector del distrito es un elector mucho más plural, es mucho menos homogéneo, es más heterogéneo. Omar, un buen candidato, un joven con muchas condiciones y con futuro político, no solamente por el hecho de ser hijo del expresidente Leonel Fernández, sino con condiciones y méritos propios. Pero se enfrenta a un partido, sobre todo a una alianza de partido con un posicionamiento bastante bueno en una plaza donde uno de los lugares donde el PRM es más fuerte es en esta plaza. Tiene que ver, viene también de la tradición, fue la plaza que por muchos años también dominó el PRD, luego se debilitó por los problemas de esa organización, pero el PRM ha reasumido y en muy buena medida hereda parte de esa tradición de esa plaza. No tengo la duda de que Guillermo Moreno ganará y esta plaza. Recuérdate también, además, que Guillermo por años se había promovido, se había promovido como una candidatura nacional. Entonces, toma un tiempo el elector y el ciudadano ir asumiendo. Pero además, si algo a Guillermo Moreno se le reconoce, es su probidad, es su defensa hacia los valores que enarbola el presidente Abinader y que enarbola el PRM, y se parece bastante a lo que una buena parte de la población del distrito, que cuando hablaba hace un momento de las movilizaciones que tuvo y por los objetivos que buscaba, eran banderas como las que ha levantado Guillermo Moreno, que por ello ha sido sencillo el poder colocar a una candidatura que ya hoy tiene no solamente niveles de competencia, sino amplias posibilidades de resultar victoriosa. Deligne su mayor aprendizaje en la función pública. Mi mayor aprendizaje en la función pública, Máximo, yo vengo de muchos años de ejercicio público. Comencé
en el año 1979 en el Seguro Social como mecanógrafo 2. No había nacido yo y ya usted era mecanógrafo. Mecanógrafo 2. Fue lejos. He ido pasando hasta llegar a esta posición. Primero, el seguimiento. Como ministro de Obras Públicas, lo que menos yo hago es ejercer ingeniería. Yo soy un gestor y es una función de gerencia. Es como el director de una sinfónica que no toca ningún instrumento, pero que tiene que dirigirlo a todos. Entonces, mi mayor aprendizaje, que he tenido que aprender, he tenido que también reaprender, porque hoy hay un Estado orgánicamente distinto al Estado que había anteriormente cuando yo me inicié. Es darle seguimiento a las cosas, es gerenciar, es escuchar que cada uno de mis músicos estén tocando con la armonía que se necesita el instrumento que le corresponde. Ministro, no se me vaya sin antes decirme, circunvalación de Azua, circunvalación de Baní. ¿Cuándo la vamos a entregar? Amor mío, la circunvalación de Azua hace un año y pico que la entregamos. Pero me refiero... La de Baní deberemos estarla entregando para agosto o septiembre. A lo que me refiero es todo este tramo, porque el presidente Luis Abinader en su discurso estableció el desarrollo que se está intentando lograr en el sur. Esta circunvalación, ¿no cree usted que debería tener ya 4 carriles en lugar de 2? Mira, la hemos llevado a los niveles de 2 carriles porque el tráfico que durante los últimos 10 años va a sostener la vía será suficiente. Hemos tomado la previsión en ambos casos de dejar los espacios para futuras ampliaciones. En el caso de Azua, fue una vía que debimos haber encontrado en un 30% o en un 40% de ejecución. Nosotros hicimos la parte restante. En la de Baní encontramos parte de los diseños como estaba. Había diseños que no estaban concluidos y una licitación que se había hecho. Que se había hecho la licitación. Le dimos ejecución, pero tomamos la previsión de los puentes, hacerlo de 4 carriles y dejar los anchos de vías para cuando haya que intervenirlo, pero en los análisis que hemos hecho será suficiente por lo menos por 10 o 15 años. Se podrán ofrecer de manera satisfactoria el servicio. Ministro, nos hemos pasado 4 minutos y la emisora nos lo factura a nosotros y seguimos. Entonces, como no estamos en esas condiciones. Pero yo creo que la emisora no lo compensa porque ha aumentado el rating. Muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros. En su casa. Amigos del ministro de Obras Públicas de Línea de Ascensión con nosotros en No Se Diga Más. Recuerden que en cualquier momento lo pueden conseguir tanto en Spotify como en YouTube. Gracias a ustedes por acompañarnos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Hasta Bye, el bye. lunes. No Se Diga Más por Top Latina.